Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean un día más a su canal Mapa del Poder. Hoy es 26 de julio del año 2025. En el día de hoy realizaremos actualización de un masivo ataque que ha tenido Rusia sobre lo que viene siendo toda la geografía ucraniana, también avances en el frente y nueva información de lo que viene siendo la captura en el centro, esta vez en todo el corazón de la ciudad de Pokrovsk, que constituye pues parte de la región del Donetsk. Pero antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a todos nuestros amigos suscriptores de este canal. Les llamo a que se suscriban, a que den like y a que comenten sus opiniones personales. Dicho todo esto, vamos directamente a empezar por lo más fundamental. En el día de hoy resulta muy interesante, queridos amigos, que el ejército ruso ha lanzado no una masiva ataque como lo ha hecho en ocasiones anteriores, que ha enviado más de 700 drones, incluso hablando de los drones Geran, o bueno, en sí objetos que sobrevuelan toda la geografía ucraniana. Pero lo que ha sucedido en la noche anterior, en la madrugada anterior, es que, bueno, el ejército ruso envió un ataque muy directo hacia lo que viene siendo la parte norte en Sumy y también lo que es en la parte sur de la nueva región que está digamos, en peligro de ser capturada. En este caso en peligro para el ejército ucraniano, por supuesto, de la región de Dnipropetrovsk. Ahí pues se ha dado, digamos, grandes acontecimientos sobre lo que vienen siendo estos ataques y principalmente también Kharkov, que recordemos que ha estado pues constantemente bombardeada por el ejército ruso. El parte del Ministerio de Defensa de Rusia nos contaba lo siguiente. Anoche las Fuerzas Armadas rusas llevaron a cabo ataques masivos contra objetivos enemigos en Kharkov, Zaporilla, Dnipropetrovsk, Kamiansk y Shokta y Exmiek, que vienen siendo parte de la región de Sumy. Dnipropetrovsk, un ataque combinado de 100 vehículos aéreos no tripulados Geran 2 y hasta 15 misiles Iskander. Vemos que la mayoría de estos misiles pues fueron impactados en esta zona. En Kharkov, hasta 40 vehículos aéreos no tripulados Geran 2 impactaron la empresa científica y de producción. En Shokta, en la región de Sumy, un ataque masivo de misiles Iskander KN y hasta 40 vehículos aéreos no tripulados impactó las plantas de Svizda y Shoktak 1, que son plantas de producción de municiones que recordemos que anteriormente pues Rusia ya ha impactado en esta zona. Empecemos por la parte norte, pues en la parte norte ya debemos de estar conociendo muy constantemente, estamos viendo cómo el ejército ruso pues está atacando esta ciudad, toda esta ciudad, tanto del norte, del este y bueno, como lo que viene siendo de la parte sur, ¿no? Han enviado ataques hacia el norte, constituyendo pues tratando de alcanzar principalmente lo que viene siendo fábricas de municiones y bueno, también en Kharkov, recordemos que también en este punto se ha, digamos, dirigido gran parte de los ataques de la noche anterior y bueno, en Dnipropetrovsk y en Zaporilla, recordemos que en Zaporilla también, que viene siendo, incluso por ahí, publicamos una información en nuestro canal como que decía, pues, cómo se estaría, digamos, gestando la ofensiva de Zaporilla y sí que se están movilizando demasiados carros blindados y logísticos para atacar Zaporilla. O sea, ya muy pronto vamos a ver cómo el ejército ruso avanza y reanuda la ofensiva en Zaporilla. En este punto, pues lo que tenemos para comentar, mis queridos amigos, es que la ciudad de Dnipro fue la más afectada por lo que vienen siendo tanto misiles como, digamos, drones no tripulados o los drones Shahed o Hera. Bueno, de estos se han lanzado 208 drones de ataque tipo Shahed e imitadores de drones. 208, muy poco la verdad, porque recordemos que anteriormente ya se han lanzado alrededor de entre 700 y 800. Bueno, en una sola oleada, en una sola noche. Entonces solamente 200, bueno, es algo como que no es muy asombroso. Por supuesto, tienen una gran cantidad de daño porque la mayoría de estos objetos pues impactan. Que recordemos que los drones Geran o los drones Shahed son este tipo. Dice que 12 misiles balísticos Iskander MKN-23. Recordemos que los Iskander balísticos son estos que tienen esta punta.
puntiaguda, valga la redundancia, son de este tipo. También nos mencionaba que 8 misiles de crucero Iskander-K, que son de la misma familia de los Iskander, están montados, digamos, en una plataforma igual, casi que igual, literalmente, pero pues su dispositivo de misil este es balístico y por supuesto estos que tenemos acá son de crucero, misiles de crucero. Se han enviado 8 misiles de crucero Iskander-K y 7 misiles aéreos guiados KH-59 o 69. Estos KH, pues, estos misiles aéreos guiados, hace muchísimo tiempo no se sabía mucho de si iban a estar funcionando, pero bueno, Rusia aparentemente quiere reanudar todo su arsenal, quiere probar y demostrar de que todos son efectivos en lo que conlleva pues pegar en el blanco, ¿no? Que es lo más interesante y lo más importante. Misiles aéreos guiados KH-59, de estos impactaron 7, bueno, fueron lanzados 7, porque, bueno, Ucrania ha dicho en su reporte que ha interceptado literalmente todo. O sea, las Fuerzas Armadas de Ucrania dicen haber derribado por sistemas de defensas y por guerra electrónica lo siguiente: 17 de los 27 que fueron enviados, que son estos de acá. De todos estos misiles, pues eran 27. Ucrania dice derribamos 17, algo que es totalmente muy, muy falso, muy mentiroso, porque recordemos que el régimen de Kiev, pues, suele inflar estas cifras para dar un parte, digamos, muy honorífico o creo que esa es la palabra, ¿no? Para, digamos, Occidente, ¿no? Para que le sigan ayudando, etcétera. En fin. Al final lo que importa son, digamos, lo que se demuestra que ha sido interceptado o lo que ha impactado. Y en este caso tenemos muchas imágenes que es frecuente ya en nuestro canal que muestran los impactos de todo tipo. Bueno, de esos 27, 17 han sido interceptados de los Iskander-K, de los M y también de los KH, ¿no? 183 de 208 drones han sido, digamos, interceptados tanto por guerra electrónica como por lo que viene siendo las defensas aéreas. 183, queridos amigos, o sea, esto viene siendo ya incluso más del 90% de efectividad, que por supuesto es totalmente falso porque así lo comprueban diferentes imágenes. Esto sería en el lado norte, en Sumi, aparentemente esto serían imágenes de Sumi. También muchísimas imágenes, la verdad, de Kharkov, cómo habrían impactado, cómo amanecerían esas ciudades, estarían las ciudades de Dnipro. Acá vemos cómo directamente cae un dron Geran, eso es en Sumi, queridos amigos. Aquí vemos el dron, aquí en esta punta va bajando el dron y cómo, digamos, impacta, ¡pum!, directo al edificio. Eso es en Sumi totalmente. Y bueno, muchísimas imágenes, la verdad, muchísima información. Se levanta toda la región ucraniana, en especial las regiones que mencionamos anteriormente, en mucho humo, en llamas directamente. Acá vemos cómo caen los misiles para que, bueno, aparentemente todo esto fue interceptado, pero entonces esto fue inventado según Ucrania, ¿no? Todo igual, todos estos incendios pues son falsos según Ucrania. Entonces, ¿por qué lo interceptaron absolutamente todo como dicen ellos? Acá vemos cómo caen directamente, vemos aquí en el inicio cómo cae y, digamos, ilumina la noche, la madrugada, pues los misiles y los drones que han impactado. Principalmente lo más importante y donde tenemos ya la información de dónde exactamente han pegado estos misiles, pues viene siendo en Dnipro, pues la capital de la región de Dnipropetrovsk, porque acá en toda esta fábrica es donde más daño se ha hecho por parte de los misiles Iskander balísticos, que aparentemente serían estas imágenes. Acá vemos cómo cae, en realidad hay muchos, muchos videos, muchísima información, mis queridos amigos. Y pues, para no ser muy extenso nuestras actualizaciones, solo traemos como lo más relevante, uno o dos videos de cada zona, de cada región o de cada impacto, ¿no? Pero bueno, la información es muchísima. Oficialmente, pues, el medio de Mapping APK, que pues nos decía que según las imágenes satelitales de la NASA, la sonda de calor se reflejaba más que nada en todo este punto, y en ese punto pues fue localizada una fábrica que se dedicaba a lo que viene siendo reparaciones de motores aparentemente.
Y bueno, esa sería más que nada la información fundamental de lo que viene siendo el ataque que Rusia ha llevado en la noche anterior de este día o en la noche o en las horas de la madrugada de este día. Información muy actualizada y vamos a dirigirnos directamente al norte de Siversk, al terreno, porque recordemos amigos que más allá de todo esto necesita Rusia avanzar, porque y así pues lo afirma de que han realizado el avance en el norte de Siversk, porque al final pues las negociaciones en Estambul no se ha pronunciado muchísima información sobre esto y recordemos que al final de todo pues ganará el que más avance en el terreno, porque a la final esto será lo que se va a negociar hasta donde lleguen las líneas y las fronteras. Por eso el ejército ruso pues está aprovechando su temporada de verano, como lo hemos dicho desde hace algunas semanas. La ofensiva de verano pues se está aprovechando. Efectivamente, el medio de DK nos corrobora esta información. Nos decía que el ejército ruso pues avanzaba el día de ayer, eso fue la información del 25, y el día de hoy ya habría capturado parte de lo más importante en toda esta zona, que viene siendo una gran zona forestal, una zona muy importante, queridos amigos, y pues también hay muchísimas imágenes audiovisuales que así lo confirman. Primeramente, pues nos confirman de que ya toda esta zona estaría siendo capturada por el ejército ruso, incluso todo el lado norte de este lago, ¿no? Y así lo comprobaban esas imágenes de la bandera tricolor rusa izándose en lo que viene siendo esa parte que tenemos acá en el lado norte, estos edificios. Se levanta la bandera tricolor en esta zona, los camaradas están avanzando en el terreno. Acá vemos el lago, queridos amigos. Acá vemos el lago que nos confirma de que efectivamente pues el ejército ruso ya tiene presencia en toda la parte norte de este lago, lo cual es una corroboración de lo que nos mencionábamos a días anteriores, que ya lo que viene siendo la 53 Brigada Mecanizada que defendía toda esta parte norte, pues habría desaparecido y solamente había quedado un solo soldado. Imagínense, queridos amigos, de toda esta brigada solamente quedaba uno, que le tocó correr al lado más al oeste donde se encuentra el séptimo destacamento fronterizo, que por supuesto será los únicos que podrán o bueno, existirán para darle, digamos, un poco de problemas al ejército ruso en esta zona. Vamos a ver si en esa zona o puede que se los encuentren incluso más atrás en la retaguardia. Lo que sí nos muestran pues ya los medios, diferentes medios, muchos medios, es que el ejército ruso no para en toda esta zona, sigue avanzando en todo lo que viene siendo Siversk, se iza la bandera de la tricolor en este punto. Y un poco más al sur, recordemos que en Cibers días anteriores también habíamos mostrado que el ejército ruso pues se está dando mucho plomo, como decimos nosotros acá, se están dando mucho plomo entre Serbianka y la ciudad de Cibers. Toda esta zona está siendo objetivo de muchísima movilidad de drones, más que nada, de los drones FPV. Hoy tenemos otro video que así lo confirma. Esta sería la zona. Recordemos que ayer mostrábamos cómo incluso pues los drones FPV estaban asediando totalmente lo que vienen siendo los carrotanques y pues también todo tipo de carro que se encuentren en este lugar, que sirve para un despliegue de fuerzas del ejército ucraniano. Acá pues en este otro video se corrobora de que efectivamente pues los drones FPV rusos los operadores están totalmente causando un caos, pánico en Siversk y destruyendo todo lo que ven a su paso. No tenemos avances efectivos sobre el terreno ni de Ucrania ni de Rusia. Y bueno, recordemos que en Konstantinovka se está dando ya el avance hacia lo que viene siendo las afueras de Konstantinovka, el ejército ruso desde la parte sur, este y también desde la parte oeste, en Yablonivka, pues estaría avanzando constantemente, también en Rusillar, y por supuesto no podemos descartar o dejar atrás lo que viene siendo la gran ciudad de Pokrovsk, donde pues el ejército ruso día tras día sigue avanzando en el terreno. Y por eso la información más relevante el día de hoy no la suministraba el medio de Mapping Amicac, que nos corrobora, perdón, información que incluso nos decía el medio de Anatoly Rado, que están pues en el frente. Estos corresponsales rusos de Anatoly Rado se encuentran en el frente o reciben información del frente, y ellos nos informaban el día de ayer que el ejército ruso ya había tomado toda esta zona, que lo habíamos dejado en una zona gris porque queríamos corroborar de que así era por diferentes medios. Y bueno, uno de los medios más confiables que nosotros siempre digamos tenemos en cuenta en nuestro canal
aparte del Ministerio de Defensa de Rusia, que ya habría como tal aclarado que esta zona estaría en una zona gris, en una zona de combate y por supuesto que estaría siendo capturada en los próximos días y horas. Este medio pues nos muestra cómo efectivamente el ejército ruso ya ha avanzado hacia las afueras oficiales, las carreteras principales de la ciudad de Pokrovsk. De esto no solamente se queda la información visual, sino que la información de videos también nos muestra cómo el ejército ruso pues está avanzando con lo que viene siendo estropear, ¿no? Estropear toda la logística, todos los establecimientos de movilización del ejército ucraniano. Este video así lo corrobora, lo comprueba. Aquí estarían atacando, por supuesto, los drones FPV, todo este edificio, ¿no? Donde aparentemente se encuentran o se encontraban, ¿no? Tropas ucranianas, por supuesto, ya en llamas, totalmente en llamas, no quedó nada, si había alguien ahí, no quedó absolutamente nada, por lo cual quiere decir de que el control que el ejército ruso está teniendo en toda esta carretera no es solamente en esta zona forestal que nosotros habíamos ya marcado días anteriores cuando realizamos nuestro análisis de un carro que tirotearon en todo este punto, ¿no? Sino que pues también en, bueno, en todo este autoservicio, sino que también lo estarían realizando en esta zona, especialmente acá, acá más que nada, pues esta zona sería la que se está interviniendo por el ejército ruso, ¿no? Y por los operadores, perdón, de drones que trabajan en conjunto en este lugar. Así quedaría pues como tal otra delineación de donde se están llevando a cabo las operaciones, por lo cual es muy probable ya en estas próximas horas o días ver un avance del ejército ruso por toda esta carretera, dejando toda esta zona sur de acá y las tropas que se encuentran en este lugar, si es que se encuentran, pues, atrapadas, ¿no? Y si no hay zonas en esta, si no hay tropas en esta zona, pues el ejército ruso tomará toda esta parte muy fácilmente. Recordemos que también habrían avanzado desde la parte sur, estarían atacando de sur a norte y ya habrían tomado posiciones en esta zona, por lo cual quiere decir que en todas estas zonas forestales y campo abierto no hay como mucha presencia ucraniana, ¿no? Y esto es grave, muy grave, por supuesto, porque desde que ya vimos que se capturó pues todo Klebanvik, etcétera, que está muchísimo más al este, pero ya todo esto, digamos, constituía un gran fracaso, perdón, del ejército ucraniano en la defensa en este punto. Pues ya no quedaría más que simplemente nosotros recalcar toda esta zona como una zona que ya hace parte, ¿no? del control de las manos rusas en este caso. Entonces ya esto cambiaría a un color rojo también esta localidad que tenemos en la zona sur, lo cual comprueba que el ejército ruso pues ya ha avanzado en toda esta zona. Aparentemente pues el ejército ruso también está llevando operativos en el interior, muy en el interior, y recordemos que en esta parte pues en toda esta zona ferrovial, en toda esta estación de ferrocarriles pues está trabajando el batallón especial Azov y bueno, vamos a ver cuánto problema le da. Recordemos que en Rupkodo los batallones Azov le han dado al ejército ruso pues un poquito de problemas, ¿no? En la captura de esta localidad, como también pues aparentemente lo hacían en Yablonivka, pero que ahí fracasaron. Y bueno, también en Torrets, que han aún mantenido esa ciertas localidades de esa zona de Torres del norte aún en control del ejército ucraniano, lo cual es un logro para ellos, por supuesto, y le damos su mérito, pero que con el tiempo, pues, muy probable van a caer. La siguiente información, mis queridos amigos del canal, es información un poco más al sur, ya esto es en la región de Dnipropetrovsk. Recordemos que el ejército ruso pues ha ingresado a la región de Dnipropetrovsk desde diferente parte y la región de Dnipropetrovsk tiene por capital la ciudad de Dnipro que anoche fue bombardeada. En este punto nos informaba también el medio de Mapping que el ejército ruso habría avanzado tanto del este al oeste, desde el sur al norte y en diferentes partes habrían otra vez, ahora sí podemos decir que Yalta está siendo totalmente recapturado por el ejército ruso, que anteriormente pues el ejército ucraniano habría retomado esta localidad, pero que lo manteníamos en una zona morada, una zona digamos de combate, ¿no?
También nos confirma que el movimiento al sur de Dachine, pues estaría ya el ejército ruso avanzando a lo que viene siendo Filioriptia, creo que es Filippa. Bueno, y también en la parte de Selenehai, que queda al norte de Komar, ¿no? Y de Fedorivka, pues estaría avanzando el ejército ruso, ya capturando la total localidad en este punto. Estos serían todos los movimientos que el ejército ruso habría realizado en el día de hoy. Y bueno, es por eso que nosotros también actualizamos nuestro mapa. Ya el ejército ruso ha ingresado desde Jurikovo, desde el lado norte y desde el lado sur. Desde que cayó pues Jurikovo se ha mantenido la línea de contacto en toda la frontera, pero bueno, el ejército ruso ha avanzado una vez más en este punto que se encontraban brigadas ucranianas, pues no sabemos si aún están, pero de estarlo estarían en peligro de quedar atrapadas en este lugar. Recordemos que más que nada los comandos que habrían, digamos, de estas brigadas, unidades ucranianas que se encontraban al norte de Dachne, pues habrían sido capturados la mayoría cuando intentaron pues dar ese contraataque en este punto, que también por supuesto mostramos la información audiovisual que así lo confirmaba. Y bueno, recordemos, el ejército ruso ya se aproxima efectivamente hacia Filipya, que sigue el objetivo, o sea, es el siguiente objetivo del ejército ruso en este punto. Yalta, el ejército ucraniano el 18 habría realizado un movimiento en la captura de Yalta en un 90%, porque recordemos pues que el ejército ruso se mantuvo en las afueras de esta localidad. Esto ya es totalmente erróneo, ¿no? Porque ya esto no hace parte de Ucrania, ya esto es de Rusia y lo teníamos en una zona morada, pero por supuesto ya lo tenemos que cambiar a una zona de control ruso, ¿no? Y es por eso que, bueno, el día de hoy, 26, ya cambia esto a un color rojo, ¿no? Y bueno, ya solamente quedaría el movimiento, bueno, que ha realizado en este punto el ejército ruso hacia una fortificación. Y también lo que sería más relevante en este punto sería de que el ejército ruso ha avanzado ya hacia la siguiente localidad después de Novokatskikye, pues habría, y del norte de Tolstoy, había ya caído la localidad de Selenihai y así lo comprueban diferentes medios, ¿no? Primero, el Comité Z pues nos informa que la localidad habría ya caído en su totalidad en manos rusas, y también nos mostraría pues la información audiovisual, cómo se habría llevado a cabo, ¿no? Cómo se habrían borbandeado las posiciones y bueno, todo lo que tiene que ver con el ejército ucraniano en este punto. Ya queda totalmente capturada, se izan las banderas del ejército ruso en esta zona. Aquí vemos cómo se izan las banderas justo en las afueras del lado oeste de esta localidad. Y también lo mencionaba el medio Divkein, nos corrobora la información de que, bueno, el ejército ruso ya se encuentra a pocos metros, en realidad, vamos a ver, está a menos de un kilómetro, a menos de un kilómetro de las primeras casas. En realidad creo que si trazamos bien desde este punto, bueno, están a 800 metros aproximadamente ya de la última localidad de esta zona, que es Andrivka. Andrivka, pues, estaría siendo el próximo objetivo del ejército ruso, y más en la parte sur, desde Voskreshinke. Recordemos que Voskreshinke también lo habíamos mantenido en una zona morada, pues porque aparentemente el ejército ucraniano estaría dando golpes en esta zona. Tenemos que cambiarlo ya a un color rojo. ¿Por qué? Porque el ejército ruso pues no podría haber realizado un movimiento que hizo la parte norte en días anteriores, y hoy tenemos la información de que la localidad de Malivka habría sido capturada por el ejército ruso y se aproximan o se aproximaban en las últimas horas hacia lo que viene siendo esta siguiente localidad, la localidad de Shigniv. En este punto pues ya el ejército ruso tiene que actuar contundentemente, porque ingresan una vez más y por otro lugar, ingresan en otro lugar hacia lo que viene siendo la región de Dnipropetrovsk. Y en este punto también el Comité Z pues nos informaba de ello, y también nos traía la información audiovisual. Es esta, cómo se habría llevado a cabo pues la captura. Vemos cómo primero se ataca con bombas, drones. Aquí habrían atacado una casa llena de municiones, habría explotado totalmente. Y bueno, todo lo que viene siendo la logística en este punto estaría siendo ya
interceptado y el ejército ruso, bueno, como vemos acá, ya habría ingresado en esta localidad y habría, por supuesto, izado sus banderas en esta localidad. En este punto, mis queridos amigos, pues ya se terminaría la información que tenemos por el día de hoy. Recordemos que esto está a pocos metros de donde se juntan los tres oblasts, que es en este punto donde se junta Zaporizhia desde el lado sur, Donetsk desde el lado este, y bueno, por supuesto estaban al lado norte, lo que viene siendo la región, la nueva región de Dnipropetrovsk, que está siendo totalmente el objetivo del ejército ruso en este punto. Y bueno, mis queridos amigos del canal, eso ha sido todo por el día de hoy. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. No olviden dejar su like, no olviden tampoco comentar sus opiniones personales y lo más importante, no olviden suscribirse para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos a diario o frecuentemente. Muchísimas gracias por toda su atención. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.